Aumentará la presión. Delsa Solórzano aseguró que Mike Pompeo endurecerá las políticas de Estados Unidos contra Venezuela. Violan derechos humanos. Alfred de Zayas aseguró que sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela implican un crimen de lesa humanidad. Obligación. Henry Falcón aseveró que la ONU tiene que asistir a Venezuela en las elecciones del 20 de mayo. Descartan alerta. Fumbices informó que erupción del volcán Kikemjeni no afectará costas venezolanas. Anuncian acciones. Frente Amplio se pronuncia sobre detención de Miguel Rodríguez Torres. Pérdida para la ciencia. Reconocido astrofísico Stephen Hawking fallece a la edad de 76 años. Polémica. Bono ofreció disculpas por supuestos abusos cometidos en su ONG. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que el nombramiento de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado en Washington significa el endurecimiento de las políticas del gobierno norteamericano contra Venezuela. Solórzano reiteró que la postura que ha tenido Estados Unidos contra el gobierno nacional no es la causante de la crisis socioeconómica que aqueja al país. Esto pareciera un endurecimiento aún más de las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a temas como el nuestro. Y además creo que también hay que destacar que por primera vez va una mujer a la CIA, ¿no? Entonces hay evidentemente un cambio político para endurecer las políticas, valga la redundancia, del gobierno. Pero evidentemente, con el caso de Venezuela, hay varias sanciones que se han impuesto a ciudadanos, eso es importante destacarlo, a ciudadanos que han violado derechos humanos, cosa que en modo alguno implica que la situación económica del país esté mejor o peor. Respecto a las elecciones del 20 de mayo, la parlamentaria insistió que Henry Falcón no es un candidato opositor y que desde la unidad el llamado es a no participar si no hay garantías. La oposición no tiene candidato. El señor Henry Falcón es candidato. No sé a qué, porque lo que hay en mayo no son elecciones. Y la alternativa democrática, la oposición en Venezuela, ha dejado claro que además nos ceñimos a lo que ha dicho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha destacado que no hay garantías electorales en nuestro país para considerar estas unas elecciones. Tú puedes escoger de qué manera llegas al 20 de mayo. Puedes llegar al 20 de mayo legitimando a Maduro a través de un simulacro electoral donde diga el pueblo me eligió y yo soy presidente, o puedes llegar al 20 de mayo diciéndole al mundo lo que el mundo ha dicho. Eso es un fraude y usted no tiene por qué reconocer. Solórzano señaló que desconoce si las presidenciales serán nuevamente postergadas, pero recordó que la propia ONU sostuvo que necesita al menos 6 meses para organizar una misión de observación electoral capaz de garantizar la transparencia del proceso. El experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, aseguró que las sanciones emitidas por Estados Unidos en contra de los funcionarios del gobierno nacional violan los derechos humanos de los venezolanos. Zayas indicó que dichas sanciones merecen una responsabilidad penal. A su juicio, son las causantes de la reducción del acceso a la alimentación y medicinas en Venezuela. Resaltó que el número de fallecidos producto de malnutrición representa un crimen de lesa humanidad por parte del gobierno norteamericano. En este sentido, de Zayas manifestó que Estados Unidos y Europa tratan de sumergir a Venezuela en una guerra económica para que exista un cambio de gobierno que solo les permita apropiarse del petróleo venezolano. El candidato presidencial Henry Falcón aseveró que debido a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas tiene la obligación de acompañar y asistir al país en las elecciones del 20 de mayo. A propósito del encuentro sostenido con representantes de Naciones Unidas, el aspirante presidencial manifestó que la visita al organismo es parte de un conjunto de iniciativas que buscan defender el voto y la participación ciudadana en el proceso electoral. Asegura estar convencido de que los venezolanos merecen un cambio en paz y por la vía
vía constitucional. Según Henry Falcón, la organización evaluará el envío de una comisión exploratoria a Venezuela para analizar la situación de cara a las elecciones presidenciales, aunque es posible que este miércoles se celebren nuevos encuentros para debatir el tema. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reiteró su llamado a la Organización de Naciones Unidas para que envíe una misión de observación internacional para los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo. Rodríguez explicó que, de acuerdo a las garantías electorales para las presidenciales, marcha de buena manera mediante el encuentro del candidato Henry Falcón y el embajador ante este organismo, Samuel Moncada, al tiempo que pidió a instancias internacionales tomar como ejemplo el sistema comicial venezolano. Sería muy bueno que viniera el Poder Electoral de Honduras. Vulneraron el 65% de las actas, perpetraron un fraude gigantesco. Y uno ve Almagro, la OEA, el Departamento de Estado, callados. ¿Cómo van a decir algo si es un fraude perpetrado bajo la sombra del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump? También dijo que Venezuela solicitará a UNASUR y a la ONU crear un comité de buenas prácticas electorales por considerar que se cometieron delitos electorales en los comicios legislativos que se realizaron en Colombia durante el pasado fin de semana. Criticó el uso de fotocopias de las boletas electorales, votos blancos, que al parecer duplican los válidos y la compra de los mismos con billetes falsos. Nos ponemos a la orden de la registraduría, me refiero al poder electoral, que es un poder autónomo en Venezuela, no es una registraduría, no es una notaría. Aquí se vota en las escuelas, no se vota en kioscos. No que venga como observador electoral, que venga a hacer un curso aquí a Venezuela sobre cómo se hacen las elecciones, cómo son las buenas prácticas electorales. Porque eso vulnera de manera profunda la democracia. Eso afecta de manera profunda la voluntad del elector. El ministro de Comunicación e Información aseguró que el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, confirmó la muerte de 3 pacientes tras el colapso de equipos médicos en centros de la salud de la entidad como consecuencia de fallas eléctricas. Marina Glot nos amplía esta información. Según la gobernadora Lady Gómez, algunos recintos asistenciales están en cierre técnico por las fallas de energía. La falta de combustible impide abastecer las plantas eléctricas. A los 3 pacientes que presentaron complicaciones fue imposible reanimarlos por los apagones. Una señora con un paro respiratorio colapsada en el Piñal. Un niño de 4 meses con deficiencias pulmonares colapsado. Un señor de 78 años en el hospital de Rubio con un paro cardíaco colapsado. Pues estas personas, a razón de sus patologías y no tener una asistencia inmediata por fallas eléctricas, los aparatos no estaban hábiles. A juicio de la gobernadora Gómez, hay incongruencias en los motivos dados por el Poder Central con relación al colapso del sistema eléctrico en la región andina. Y la planta La Vueltosa viene presentando colapso hace bastante tiempo. No es hoy, no es ayer. Señores, nosotros como gobierno regional tenemos disposición de ayudar. Digan qué máquinas necesitan, qué personal necesitan. Nosotros tenemos personal con plena capacidad en materia eléctrica en Corpointa. Los ponemos a disposición. Pero también necesitamos saber cuál es el problema de fondo originario. Además, la mandataria regional lamentó la situación del transporte público en el estado andino y condenó categóricamente la quema de una buseta en la Escuela Técnica Industrial. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. En el estado de Nueva Esparta se lleva a cabo la segunda reunión de la Asociación de Estados del Caribe, organismo que busca fortalecer la cooperación regional y crear un espacio económico ampliado en la región. Raúl Licausi, viceministro para el Caribe, aseguró que Venezuela está comprometida con la creación de una plataforma común de gestión de riesgo y desastre para enfrentar cualquier eventualidad natural que se presente en la región. Destacó la importancia del encuentro. Durante esta significativa jornada, más de 70 participantes en la reunión analizarán programas para unir el Caribe por aire y mar, sobre conectividad y transporte, el enfrentamiento al impacto del cambio climático en esta área. También serán discutidos proyectos relacionados con la preservación de las costas arenosas y arrecifes coralinos, y se abordará la creación de capacidades para el control del arribo de sargazos y especies exóticas invasoras.
Hoy los desafíos más grandes están en el enfrentamiento al cambio climático y las insuficientes capacidades de transporte en el Mar Caribe, lo que constituye un freno para el desarrollo económico regional. En el encuentro se desarrollará también en la isla de Margarita hasta el 16 de marzo. Además, participan 25 delegaciones de los Estados miembros del organismo. El secretario académico de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Balmonte, asegura que de los 10.000 estudiantes que se inscriben, solamente el 30% no continúan los estudios debido a la situación económica, social y política que vive el país. Belmonte se mostró preocupado ante la creciente deserción estudiantil que va desolando las aulas de la máxima casa de estudio. Asegura que gran parte de ellos se inscriben, pero no continúan con sus estudios. Resaltó que este abandono de las actividades es un fenómeno gravísimo, ya que puede generar a la nación una pérdida importante de su capital humano. En Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que expulsará a 23 diplomáticos rusos luego de que Moscú no aclarara sobre el reciente envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija con un agente nervioso de fabricación rusa. Esta se trata de la mayor medida en su tiempo desde la Guerra Fría. En el Parlamento, May precisó que el número de funcionarios expulsados, identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, es el mayor en los últimos 30 años y resaltó que contarán con una semana para abandonar el país. Además, Reino Unido suspende las relaciones alto nivel y ningún representante de la familia real británica ni dignatario de la nación acudirán el próximo Mundial de Fútbol. En un comunicado, la embajada rusa en Londres calificó la decisión de inaceptable e injustificable. Asimismo, la presidenta del Senado ruso indicó que Moscú dará una respuesta rápida y dura y proporcional. El reconocido científico británico Stephen Hawking falleció la madrugada de este miércoles en su casa en Cambridge, Reino Unido, a la edad de 76 años. El genio de la astrofísica padecía de esclerosis lateral amiórfica desde los 21 años, una enfermedad degenerativa que se fue agravando hasta quedar prácticamente paralizado. Sin embargo, logró superar todas las expectativas sobre su esperanza de vida. Sentado en una silla de ruedas desde 2005, solo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz. Hawking pasará a la historia por su trabajo sobre agujeros negros y la relatividad, así como los populares libros de los que fue autor, entre ellos La breve historia del tiempo, publicado en 1988 y que ha vendido más de 10 millones de copias. Una de las frases que más me encanta de este científico que deja un gran legado es que la mejor forma de inteligencia es adaptarse a los cambios. Así es. Bueno, un legado porque fue un científico realmente reconocido y que además inspiró a muchísimos pacientes con esclerosis múltiple. Amigos, momentos de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Con mayoría absoluta. Canciller alemana Angela Merkel es reelecta para nuevo mandato consecutivo. Los detalles en breve, ya volvemos. Rafael Díaz necesita con carácter de urgencia Tamsulón de 0.4 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-022-7687. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El constituyente Francisco Torrealba considera que existen dos tipos de oposición. Una que decidió encauzarse en el camino democrático y otra que se separa de esa ruta. Manifestó que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, tiene ventaja sobre la oposición, ya que este sí tiene algo que decir al pueblo venezolano. Aseguró que Maduro presenta una propuesta concreta para el país, la cual es el Plan de la Patria 2019-2025. Detalló que el aspirante de la derecha es el candidato de la privatización por considerar que se acerca a los gobiernos de Estados Unidos para entregarles las empresas estatales. El candidato presidencial Javier Bertucci insistió que es necesario votar en las elecciones del 20 de mayo para conseguir un cambio en el país. Así lo indicó durante un recorrido por el Estado portuguesa, donde conversó con representantes de diversos sectores sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Manuel Alvarado nos informa. El candidato presidencial por el movimiento Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, inició su gira por el Estado portuguesa. Con un encuentro con las fuerzas vivas de Acarigua y Araure,
en donde el aspirante respondió a las inquietudes de representantes de los diversos sectores de la sociedad en torno a la resolución de los principales problemas de Venezuela. ¿Por qué yo sumo esta candidatura? Por valentía. ¿O usted cree que es fácil todo lo que me ha tocado resistir y soportar a todos los que nos atacaron o me atacaron, a todos los abstencionistas que hoy dicen que la vía es no votar? Bertucci aseguró que en caso de resultar electo, tomaría medidas efectivas para devolver el poder adquisitivo a los venezolanos. ¿A quién no le alcanza el dinero de su sueldo para comer? A todo el mundo. Lograron la igualdad en eso. Yo cuando hablo de igualdad, de subir una sociedad a un poder adquisitivo, donde un venezolano que trabajó 15 años de su vida en una empresa o en la agricultura o en cualquier rama de producción del país, pueda a sus 15, 18 años de trabajo decir, miren, en mi tiempo compré un carro, lo cambié 1 o 2 veces, compré una casa, eduqué a mis hijos, viajé una que otra vez, incluso me fui de vacaciones para la playa varios días. Ese poder adquisitivo hay que regresárselo a los venezolanos. Las actividades en el marco de su gira por la entidad llanera continúan, realizando una jornada masiva de entrega de alimentos, denominada Sopaso, a comunidades populares de Acarigua y Guanare, para luego continuar su recorrido por el vecino estado Barinas. Desde Acarigua, Araure, reportó Manuel Alvarado. Gracias, Manuel. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, informó que no existe alerta de tsunami en las costas venezolanas debido a la erupción del volcán Quiquemyeni, ubicado a 8 kilómetros al norte de la isla de Granada. Mediante un comunicado, Funvisis explicó que aunque el volcán submarino ha presentado en los últimos días una elevada actividad sísmica y desgasificación, no representa peligro para Venezuela y el Caribe. Enfatizó que la alerta naranja fue emitida solo para Granada por la Agencia Nacional de Manejo de Desastres. Funvisis aseguró que se mantienen supervisando la actividad sísmica en Venezuela, incluyendo la verificación de cualquier alerta de tsunami, por lo que recomendó a los ciudadanos mantener la calma y estar atentos a la información emitida por los entes oficiales. La tarde de este martes fue detenido Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, por lo que el Gobierno Nacional emitió un comunicado sobre el hecho. El gobierno informó que Rodríguez Torres fue capturado en un hotel de la ciudad de Caracas y que el ciudadano era requerido por la justicia por estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad. Rodríguez Torres, quien se desempeñó como ministro de Interior y director de la DICIP, también era solicitado por conjuras y complots en contra de la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reza esto el comunicado. Según el gobierno, las acciones de Rodríguez Torres incluían actos armados y conspiraciones, por lo que organismos de inteligencia desactivaron los planes que atentarían contra el orden democrático. El exministro será puesto a la orden de la justicia. Una administradora identificada como Rosibel Briceño Baute falleció tras inyectarse una sustancia desconocida en un centro de procedimientos estéticos clandestinos. Diana Martínez nos tiene la información. Escuchamos, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Rosibel Briceño, de 24 años de edad, se realizó un procedimiento estético de aumento de glúteos mediante la inyección de un aceite desconocido o una sustancia presuntamente contaminada. El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en el complejo Parque Caracas, ubicado en la parroquia La Candelaria, donde realizaban tratamientos estéticos ilegales. Según su pareja, Briceño comenzó a sentir náuseas, dolor abdominal y dificultad para respirar, síntomas que desencadenaron en su muerte. El día del procedimiento, la víctima acudió acompañada de otras 5 vecinas, quienes también se inyectaron los glúteos y por tanto se encuentran recluidas en los hospitales Miguel Pérez Carreño y Vargas, en condición delicada. El costo de las inyecciones que se aplicó Rosibel Briceño ascendía a 22.100.000 bolívares. Familiares de Rosibel Briceño señalaron que ya la denuncia fue interpuesta ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a fin de determinar las responsabilidades en este delito. Con esta información retornamos en contacto a los estudios. Qué lamentable, Diana. El uso de biopolímeros o sustancias de relleno con fines estéticos están prohibidas en Venezuela. Ten siempre presente que es un mal que no podrás escapar jamás. El daño producido en el sistema inmunológico por estas sustancias te acompañará para toda la vida. Recuerda, el natural es mejor. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí.
Cándida Pérez necesita con urgencia Alpram de 2 miligramos y Atenolol de 100 miligramos. Quien puede ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0416-920-7755 o al 0424-244-7592. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Siria. Una nueva tanda de civiles, la mayoría menores y mujeres, fueron evacuados este miércoles de la región de Guta Oriental, principal feudo opositor de las afueras de Damasco. Se trata de una salida de casos médicos del área de control de la facción del Ejército del Islam. Por otro lado, 23 personas murieron y 150 resultaron heridas en ataques de aviones no identificados durante las últimas 24 horas en distintas poblaciones de esa región. En Afganistán, 8 personas murieron y 21 resultaron heridas tras un accidente de autobús en la provincia de Kandahar. El vehículo colisionó con otro en una autopista por causas que aún no están claras. Sin embargo, se presume de una posible conducción temeraria y la condición de las vías. En Irán, 4 personas murieron y casi 1.800 personas resultaron heridas en incidentes registrados la noche de este martes durante la celebración de la tradicional Fiesta del Fuego. Se conoció que 34 de los lesionados perdieron alguna extremidad y la mayoría de las heridas fueron oculares y por quemaduras. 438 heridos eran peatones que no manipulaban fuegos artificiales ni petardos. En Panamá, sindicalistas paralizaron las principales vías del país en protesta contra la corrupción, la libertad sindical y para expresar solidaridad con la huelga general en Colón, que este miércoles entró en su segundo día. Ayer, una marcha pacífica para solicitar mejoras de empleo y educación dejó 5 heridos y 35 detenidos en esa ciudad tras actos vandálicos atribuidos a terceros. En Alemania, la canciller Angela Merkel juró su cargo tras ser reelecta por mayoría en la Cámara Baja para una 4ª legislatura consecutiva. La investidura surge con el acuerdo logrado entre conservadores y socialdemócratas tras casi 6 meses de bloqueo político en Berlín. Rusia duda que las relaciones con Washington puedan empeorar tras el cese de Rex Tillerson como secretario de Estado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó su esperanza de que los vínculos entre los dos países puedan mejorar, pese a los comentarios que el designado Mike Pompeo ha expresado hacia Moscú en el pasado. En Brasil, el senador Romero Jucá, presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño que lidera Michel Temer, será enjuiciado por asuntos de corrupción vinculados a Odebrecht. La Corte Suprema aceptó una denuncia de la Fiscalía que acusa a Jucá de haber negociado financiación ilegal con la constructora para una campaña de 2014. El Foro Económico Mundial para Latinoamérica abre sus puertas hasta este jueves en Sao Paulo, Brasil, dispuesto a buscar una nueva narrativa en la región. Además de la corrupción, la edición latinoamericana de Davos, que reúne a más de 750 personalidades de 40 países, repasa el liderazgo responsable, el uso de la tecnología para el desarrollo y la igualdad de género. Y cerramos en China, donde miles de personas marcharon por la ciudad de Bajoy, cargadas de faroles para iluminar el cielo nocturno. Esto como parte de las celebraciones del Festival de Linternas que se remonta a la antigüedad. El espectáculo contó con 40 faroles a la medida decorados con recortes de papel hechos a mano. El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología del Parlamento, diputado Luis Lipa, presentó el informe final de la reforma de Ley Semilla. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Esta reforma estimulará, según el parlamentario, al sector agrícola, ofreciéndole las condiciones para que inviertan en la obtención del mejoramiento de la semilla. Por eso nosotros hablamos de una ley que va a mejorar lo que es la parte del abastecimiento en el sector rural y sobre todo va a mejorar en lo que es la parte alimentaria del pueblo venezolano. En la Comisión de Ciencia y Tecnología estuvieron presentes representantes de FEDEAGRO y otros gremios del sector productivo. El diputado Lipa también informó que la Comisión de Ciencia y Tecnología estudia otra propuesta de ley de energía solar con el fin de mejorar la energía en el campo.
En el centro de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. En breve. Simples corazones. Fonseca invita a bailar hasta enamorarte con su nuevo sencillo. Los detalles con Karielis Cuadros. Con suspiro y todo. Milagros, ¿por quién suspiras? He perdido la razón, te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde La paciente Nelly Zenobia necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse a la Clínica Metropolitana o comunicarse al teléfono 0424-280-2707. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Familiares y compañeros del exministro Miguel Rodríguez Torres, detenido este martes, niegan que estuviera involucrado en acciones conspirativas. Manuel Covela nos tiene los detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Integrantes del movimiento amplio que dirige Miguel Rodríguez Torres rechazaron la detención, la calificaron de arbitraria. También piden a las autoridades velar por la integridad física y psicológica del exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y rechazan los cargos y acusaciones en su contra. A continuación, palabras de Jorge Rodríguez, padre de Miguel Rodríguez Torres. Nosotros no somos ni terroristas, ni somos violadores de la Constitución, ni estamos buscando el poder por un golpe de Estado. Eso es totalmente falso. Yo hablo mucho con mi hijo y él siempre está en contra de los golpes de Estado. Me dice, papá, el golpe de Estado es un fracaso a todos los países de la América. Señalaron también que acudirán a instancias internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los venezolanos exhibieron su poder en la jornada de este martes de los entrenamientos primaverales. Jesús Aguilar, Carlos Azuaje, Wilson Contreras y Ronald Acuña se fueron para la calle en un día en el que José Café Martínez remolcó trío de anotaciones. Nos vamos a la séptima entrada en Phoenix, Arizona. Jesús Aguilar consumiendo su único turno de la jornada y al cuarto lanzamiento, Aguilar sacó la pelota por el jardín izquierdo para voltear la pizarra y darle la victoria a los cerveceros de Milwaukee sobre los Vigilantes de Texas 4-3. En ese compromiso también vio acción Carlos Toxi, que no tuvo suerte en un turno al bate. Nos vamos al encuentro entre Cachorros de Chicago y Padres de San Diego, tercera entrada y Carlos Azuaje que se va para la calle para reducir la diferencia en el compromiso. Más tarde en la séptima, el Barquisimetano conectó doblete a lo profundo del jardín derecho para igualar el marcador que culminó a favor de los californianos. Wilson Contreras destacó por los Cachorros con un cuadrangular y 2 remolcadas. En Europa, el Sevilla vivió su noche mágica en el Teatro de los Sueños a costa del Manchester United de José Mourinho. Victoria 2-1 para los nervionenses. Wissam Ben Yedder adelantó al Sevilla con tantos al 74 y al 78, mientras que Romelu Lukaku intentó liderar una infructuosa remontada al 84. Es la primera incursión de los andaluces en cuartos de final de la competición. En el Olímpico de la capital italiana, la Roma logró el gol que necesitaba para meterse en cuartos de final. Victoria 1-0 del cuadro de la Loba ante el Shakhtar Donetsk, que había ganado hace 3 semanas en Ucrania. Edin Dzeko anotó el único gol Yalo Rozzo al minuto 52. Hoy se definen los 2 últimos clasificados a los cuartos de final. En el Camp Nou, el Barcelona buscará sacar provecho al empate como visitante en la ida cuando reciba al Chelsea. Todo indica que el cuadro catalán finalmente sí contará con Andrés Iniesta desde el vamos tras su lesión del bíceps femoral de la pierna derecha, mientras que David Luiz y Ross Barkley no estarán por los londinenses, caso contrario de Antonio Rüdiger, que regresa a la convocatoria.
En Estambul se disputará un partido que debería ser de mero trámite entre Besiktas y Bayern Múnich. Los bávaros, que salvo una catástrofe de proporciones épicas estarán en cuartos de final, no contarán con Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso y Arjen Robben, mientras que el elenco del Bósforo sufrirá las bajas de Pepe Domagoj Vida y Duško Tošić. Pasamos a notas del tenis porque el argentino Juan Martín del Potro avanzó a los octavos de final del Abierto de Indian Wells tras derrotar al español David Ferrer en sets corridos por 6-4 y 7-6 en 1 hora y 46 minutos. Su próximo rival será su compatriota Leonardo Mayer. Campanazo en el primer Masters 1000 del año. Cayó el segundo preclasificado del torneo, el croata Marin Cilic, ante el alemán Philipp Kohlschreiber por doble 6-4 en 1 hora y 24 minutos. Se medirá en la siguiente ronda al francés Pierre-Hugues Herbert. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. A regreso tenemos más información, quédense allí. No se aparten, ya venimos con más de su noticiero Venevisión. Cloaldo Alvarado necesita con urgencia insulina Lantus NPH o cristalina. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0416-239-7735. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El movimiento Juntos la Venezuela que viene anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Henry Falcón y también su disposición de participar en la recién creado Frente Amplio Nacional. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Jorge Lepage, integrante del movimiento Juntos, dijo en primer término que creen en el voto como principal herramienta para lograr los cambios que, según ellos, dicen necesita el país. Que creemos en el voto como herramienta fundamental de los demócratas para lograr las transformaciones que el país necesita. Y en este momento tan crítico para nuestro país, nos parece que el voto es el arma necesaria. Por su parte, Pavel Vivas, integrante del Movimiento Ciudadanos, anunció su disposición de esa organización de participar con el Movimiento Amplio recientemente formado y dijo o habló de la necesidad de unir a todos los sectores democráticos del país. Comprendemos la necesidad que tienen los venezolanos de unir a todos los sectores del país. Creemos que el Frente Amplio es una oportunidad para que los venezolanos le cumplan, para que los políticos le cumplan al resto del país ese sueño de que toda Venezuela se una por un mismo propósito. Finalmente, tanto Jorge Lepage como Pavel Vivas anunciaron su rechazo público ante la detención del mayor general Miguel Rodríguez Torres. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Bono, el vocalista de YouTube, quien se disculpó por los abusos cometidos en su ONG. El cantante irlandés ofreció disculpas tras las acusaciones de acoso y abusos presuntamente ocurridos al interior de la organización no gubernamental One, de la cual es cofundador. Bono aseguró en un comunicado que lamenta profundamente los hechos denunciados por el diario Mail on Sunday y prometió reunirse con las supuestas víctimas. Según el tabloide, se cometieron una serie de abusos verbales y acosos sexuales, entre los que destacan el caso de una trabajadora presionada para mantener relaciones sexuales con un diputado de Tanzania. Recordemos que One es una organización sin fines de lucro que creó el líder de YouTube para luchar contra la pobreza y la prevención de enfermedades en el 2004. Seguimos con Boris Izaguirre, quien contó su vida en una novela. El escritor y guionista retrató a España y Venezuela en su nueva novela Tiempo de Tormentas, una montaña rusa en la que repasó su vida desde la infancia, la relación con su madre, el amor, una violación, sus primeras telenovelas y la fama con Crónicas Marcianas.
Boris explicó que no son unas memorias, aunque los personajes se llamen como su mamá y él. También reveló que su impulso fue el fallecimiento de ella en el 2014 porque tenía una relación muy especial. A partir de esta historia construyó la novela sobre los dos países. Zayn Malik y Gigi Hadid anunciaron el fin de su noviazgo. El cantante y la top model rompieron a principios de marzo, después de 2 años de su relación. Medios internacionales reseñan que ellos ya no son una pareja, pero siguen estando cerca el uno del otro. Se especula que el motivo de la separación sean las agendas de ambos, porque tienen horarios laborales muy exigentes. Zayn fue el primero en confirmar la noticia con una publicación en su cuenta de Twitter. Él escribió que tuvieron una relación increíble y pidió a todos los fans privacidad durante este momento. Por su parte, Gigi también se pronunció en la misma red social y aseguró que le desea todo lo mejor a Malik y seguirá apoyándolo como un amigo al que quiere y por el que siente un gran respeto. Es el turno de Ricky Martin. Él mostró sus atributos en las redes sociales. El cantante presumió su cuerpo en las redes sociales. Ricky publicó una imagen en Instagram mientras ultimaba detalles para la serie de presentaciones que tendrá en Las Vegas. Él quiso compartir que pese a que pasan muchas horas ensayando, se divierten también. Esta publicación dio mucho que hablar entre sus seguidores. Mi corazón no aguanta tanta presión. Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo promocional de Fonseca, Simples Corazones. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones. Si somos simples corazones, somos simples corazones. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. El superintendente de las instituciones del sector bancario, Antonio Morales, anunció que la próxima semana iniciará un plan piloto con 3 días de pago por terminal de cédula para el cobro de las jubilaciones y pensiones ante las constantes irregularidades que afectan al gremio. Hay que hacer una redistribución de la cantidad de pensionados por banco. Como ustedes bien saben, y seguro ustedes lo comentarán, bueno, yo en mi banco no tengo ese problema, pero sobre todo con el Banco Bicentenario se presenta. Es que el Banco Bicentenario, le voy a decir, tiene casi el 40% de los 4 millones. Tiene 1.500.000 pensionados. Eso es un problema que nosotros también tenemos que evaluar para hacer una redistribución en otras agencias, tanto de la banca pública como incorporar a otros bancos privados, porque el sistema financiero tiene 31 bancos y solamente 14 son los que están pagando.
El presidente del Partido Puente, Irán Gaviria, denunció que debido a la escasez de semillas y fertilizantes, la siembra de papas ha disminuido de 25.000 a 8.000 hectáreas aproximadamente. Gaviria, experto en agroalimentario, aseveró que actualmente el tubérculo se produce a 8.000 hectáreas. A su juicio, se requieren 25.000 para que la siembra de al menos 450.000 toneladas. La papa es el pan que se amasa bajo la tierra. Es un alimento que ha salvado a millones de seres humanos de hambrunas. En Venezuela tenemos un consumo aproximado de 450.000 toneladas. Eso requiere una siembra de 25.000 hectáreas. En los últimos tiempos, por escasez de semillas y de fertilizantes, apenas estamos sembrando 8.000 hectáreas. Pero acá en Chirgua, en todo el estado Carabobo, en Lara, en Mérida, en Táchira, zonas productoras, podemos aumentar la siembra y la cosecha de papa. Gaviria además aseguró que debe haber un cambio en Venezuela para que se restablezca la siembra en el país. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes.